Introducción a la estadística para científicos forenses. La distribución binomial se podría utilizar para calcular probabilidades para resultados específicos de series de eventos basados en una probabilidad conocida u observada para un solo evento. Por su parte, la distribución de probabilidad empírica puede tratarse de exactamente de la misma manera que una distribución moldeada. Ambas distribuciones eran para tipos de datos discretos o para tipos continuos convertidos en datos discretos. La estadística normal. La distribución normal es posiblemente la distribución continua más comúnmente utilizada en la ciencia estadística. Esto se debe a que es un modelo teóricamente atractivo para explicar muchas formas de variación continua natural. Muchas de las distribuciones discretas pueden aproximarse a la distribución normal para muestras grandes. La mayoría de las variables continuas, especialmente en ciencias biológicas, están distribuidas normalmente o pueden transformarse en una distribución normal. Desviación estándar y error estándar de la media. La distribución normal tiene una media y una desviación estándar. Esto se llama parámetros, y cualquier análisis que utilice suposiciones de distribución se denomina generalmente estadística paramétrica. Los parámetros se denotan con las letras griegas como mu o teta para la media y sigma para la varianza. Las estimaciones se denotan con las letras romanas como x para la media y s para la varianza. Las estimaciones se denotan como un sombrero sobre el símbolo del parámetro, así que teta para una estimación de la media y sigma para la varianza. Existe otra medida a veces mencionada en la literatura, que es el error estándar de la media, o más simplemente el error estándar. Esto no debe confundirse con la desviación estándar y surge del hecho de que x es una estimación de la media. Debido a que x es una estimación, existe incertidumbre asociada con diferentes muestras de la misma población. Si tomáramos muestras repetidamente de la misma población, las medidas de las muestras serían poco probables de ser iguales en cada caso. Esto significa que nuestras estimaciones de la media poblacional también varían. Esta variabilidad se llama error estándar de la media. El error estándar de la media se calcula dividiendo la desviación estándar por raíz cuadrada de n. Puntos porcentuales de la distribución normal. Lo mismo se puede hacer con la distribución normal, pero la suma debe calcularse utilizando un proceso matemático llamado integración. Como la integración es un proceso difícil, los estadísticos han calculado tablas para una distribución normal estandarizada que se puede reescalar para adaptarse a cualquier distribución normal particular. El resultado de esta estandarización se llama distribución normal estándar y tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. La figura 4.3 muestra la distribución normal estándar y el apéndice C es una tabla de áreas sumadas en cada punto para la distribución normal estándar. El área sombreada bajo la curva normal estándar se extiende desde menos infinito hasta 2 desviaciones estándar. De hecho, es el mismo diagrama que en la esquina superior derecha del apéndice C. Si deseamos encontrar el área bajo esta porción de la curva, simplemente miramos las filas del apéndice C hasta que lleguemos a la fila etiquetada Z igual 2.0. Para el tercer decimal, se selecciona la columna apropiada, en el caso de 2 desviaciones estándar. Figura 4.4. El primer valor de la columna corresponde a 0.9772, lo que indica que el 97.72% del área total bajo la curva de la distribución normal
está dentro de dos desviaciones estándar. La figura 4.4 muestra la misma distribución que la figura 4.3, pero escalada a la distribución normal subyacente del contenido de 9THC de la muestra de 1986. La media es del 8.59% y la desviación estándar es de 1.09. El área sombreada tiene como límite superior la media más 2 veces la desviación estándar, que es 8.59 más 2 por 1.09, que sería igual a 8.59 más 2.16, que nos daría como un resultado de 10.75. Como sabemos que el 97.72% del área total se encuentra en la zona sombreada según la figura 4.3, podemos decir que el 97.72% de los envíos de marihuana incautados en 1986 tendrán un contenido de morfina inferior al 10.75%. Es posible obtener cualquier combinación de áreas del apéndice C y aplicarlas a cualquier distribución normal. Por ejemplo, si se desea el intervalo más corto en el que el 95% de las muestras de THC de 1986 caerán, entonces, por simetría, podríamos comenzar diciendo que el intervalo debe estar centrado alrededor de la media. Figura 4.5. Dado que el 95% debe distribuirse de manera simétrica alrededor de la media, sabemos que el área sombreada contiene el 95% del área total. Como el área total es 1, debe haber 5% para el total en ambas colas, lo que significa un 2.5% en cada cola. La tabulación en el apéndice C significa que el punto de porcentaje apropiado es donde el área es del 97.50%, ya que queremos un 2.5% en cada cola. Buscando en las áreas del apéndice C, vemos que 0.9750 se encuentra a 1.96 desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, el intervalo que contiene el 95% del área va desde la media menos 1.96 desviaciones estándar hasta la media más 1.96 desviaciones estándar, lo que es 8.59 más menos 1.96 por 1.09, que es igual a 8.59 más menos 2.13 igual a 6.45, que nos daría 10.73. Esto significa que hay una probabilidad del 95% de que el contenido de 9-THC de la marihuana incautada en 1986 esté entre el 6.45% y el 10.73%. La distribución T y el error estándar de la media. Distribución T. La distribución T es una distribución de probabilidad que se utiliza principalmente en estadística inferencial para estimar intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis sobre la media de una población cuando el tamaño de la muestra es pequeño o cuando la desviación estándar de la población es desconocida. La forma de la distribución T es similar a la de una distribución normal, pero tiene colas más gruesas, lo que hace más adecuada para muestras pequeñas. Los grados de libertad de F es un parámetro clave que determina la forma de la distribución T. El error estándar de la media. El error estándar de la media es una medida de la variabilidad o dispersión de las medias muestrales alrededor de la verdadera media poblacional. Se calcula dividiendo la desviación estándar de la población por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Este error estándar indica cuánto se espera que difiera la media muestral
de la media poblacional debido a la variabilidad aleatoria en la selección de las muestras. El error estándar de la media, como se muestra en la sección 4.2, se calcula como la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es una medida de la dispersión de la confianza para la media de la población, cuando ha sido estimada por la media de una muestra tomada de la población. Por ejemplo, para la concentración de 9-THC en la marihuana de 1986, la desviación estándar es del 1.09%, por lo que el error estándar para un tamaño de muestras de 20 para la estimación de la media es 1.09 entre 4.47, que sería igual a 0.244%. Sin embargo, una media no se distribuye por sí sola con una distribución normal. Cuando hablamos de medias y diferencias entre medias, solemos pensar en términos de una distribución T. La distribución T es bastante similar a la distribución normal, en el sentido de que es otra distribución simétrica unimodal. La distribución T tiene solo un parámetro que define su forma. Este parámetro se llama grados de libertad, dF, y se basa en el tamaño de la muestra. Muestra una distribución T con dF es igual a 4. Se superpone una normal estándar. Las dos colas de la distribución T están sombreadas, cada una conteniendo el 2.5% del área total, por lo que el 95% permanece sin sombrear. La distribución T es menos puntiaguda que la normal estándar. Sin embargo, a medida que los grados de libertad, el parámetro de la distribución T, aumentan, gradualmente adquiere la forma de la normal. La distribución T dF igual a 4, con una normal estándar superpuesta, las colas para la distribución T están sombreadas y contienen el 2.5% del área en cada una. Supongamos que queremos estimar la altura promedio de todos los estudiantes de una universidad. Tomamos una muestra aleatoria de 30 estudiantes y medimos sus alturas. Calculamos la media de esta muestra, que resulta ser 170 centímetros, y también calculamos la desviación estándar de estas alturas, que es 5 centímetros. El error estándar de la media se calcula como la desviación estándar de la muestra dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que sería error estándar de la media igual a 5 entre raíz cuadrada de 30. Ahora, si suponemos que las alturas de los estudiantes siguen una distribución normal, podemos utilizar la distribución T para calcular un intervalo de confianza para la altura promedio de todos los estudiantes. Supongamos que queremos un intervalo de confianza del 95%. Miramos los valores críticos de la distribución T para 29 grados de libertad y encontramos que es aproximadamente 2.045. Entonces, el intervalo de confianza sería altura promedio más menos valor crítico de T por error estándar de la media. Por lo tanto, podemos estar 95% seguros de que la altura promedio de todos los estudiantes de la universidad está entre 168.137 centímetros y 171.863 centímetros. Prueba entre dos muestras independientes. Un uso más generalizado para la distribución T es probar entre los medios de dos muestras para examinar las hipótesis de que los medios de las poblaciones de las que se extraen las muestras son iguales. En la muestra TOS de estas distribuciones que se han muestrado al azar a partir de los datos sobre THC de las incautaciones de marihuana durante 1986. Estadísticas resumidas
para 2 submuestras de ATHC de incautaciones durante 1986. Incluso el muestreo aleatorio del mismo conjunto de datos ha llevado, en este caso, a una diferencia en las medias de las 2 submuestras del 0,76%. El objetivo de una prueba T es observar las diferencias en las medias y ver si la diferencia se debe a la selección casual o a alguna diferencia poblacional real. Convencionalmente, comenzamos por elegir 2 hipótesis. La hipótesis nula, generalmente denotada H0, que no tiene ninguna diferencia, o que todas las medias de las 2 submuestras pueden considerarse seleccionadas de la misma población. La segunda hipótesis es complementaria a la hipótesis nula y se llama hipótesis alternativa, denotada H. Afirma que las medias de las 2 submuestras no son iguales y que hay razones para tratar las 2 submuestras como extraídas de poblaciones diferentes. La diferencia en los valores medios de la submuestra 1 y la submuestra 2 es del 0,77% y esta diferencia tendrá una distribución centrada alrededor del 0,77%. Los términos en el lado derecho de la ecuación son una estimación de la varianza agrupada. La razón por la que necesitamos una variación agrupada es que estamos tratando de estimar una distribución de la diferencia entre las 2 medias. No podemos tener una sola distribución unimodal que tenga 2 variaciones, por lo que necesitamos una sola estimación de la varianza. Esto se hace mediante una forma de promedio ponderado de las 2 variaciones de componentes dadas. Pruebas entre observaciones emparejadas. La aplicación típica es cuando se aplica 2 tratamientos diferentes a la misma muestra de individuos. Se toman algunas observaciones de interés para cada individuo bajo el tratamiento. ¿Cómo se aborda? Se observa la distribución de diferencias entre el tratamiento A y el B. Si los efectos del tratamiento A son equivalentes con los del B, entonces la media de las diferencias debería ser igual a 0. Confianza, significancia y valores P. Un valor P es la probabilidad de encontrar los valores observados o cualquier valor más extremo, dada a la veracidad de la hipótesis nula. La hipótesis nula, en términos de prueba T, es una hipótesis que sugiere que no hay diferencias en las medidas de las 2 muestras. Una hipótesis alternativa es una hipótesis de diferencia. En caso de 2 pruebas, las medidas de las muestras son diferentes y en caso de una prueba, las diferencias de las mediciones no son iguales a 0. En las pruebas de hipótesis, calculamos las diferencias con respecto a alguna distribución y vemos si esas diferencias son mayores o menores que algún punto predefinido denotado como alfa. Los datos siempre son variables y no podemos saber con certeza. Lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de que hayamos tomado la decisión correcta. Para cualquier prueba con resultados binarios mutuamente excluyentes y exhaustivos, hay 2 posibles resultados y 2 posibles verdades. Por lo tanto, hay 4 posibilidades. La confianza en estadística de prueba es la probabilidad de no rechazar hipótesis de ninguna diferencia cuando es verdadera. La confianza es el complemento de la significancia, es decir, 1 es igual a alfa. H0 es una hipótesis de ninguna diferencia. H1 es una hipótesis de diferencia. Beta es la probabilidad de cometer un error de tipo 2. El error de tipo 1 es un rechazo de H0 cuando H0 es verdadero. El error de tipo 2 es el error de no rechazar H0 cuando H0 es falso.